Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, mirando a los ministros israelíes. Les contamos que tienen previsto votar el próximo domingo para aprobar finalmente la ampliación del servicio militar obligatorio hasta 3 años. Es lo que informa este viernes The Times of Israel, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Se espera que la votación se celebre después de que el Gabinete de Seguridad israelí haya acordado someter a votación la ampliación del servicio militar obligatorio, que actualmente exige que los hombres alisten durante un mínimo de 32 meses, mientras que las mujeres deben servir durante un mínimo de 24. Si la decisión final es positiva, estará en vigor durante los próximos 8 años. La medida se produce después de que la Corte Suprema de Israel dictaminara que los hombres judíos ultraortodoxos deben ser reclutados para el servicio militar, lo que demuestra cómo Israel busca alimentar sus filas con más soldados durante un periodo de tiempo más largo. Pendientes también de nuevos mensajes por parte de Netanyahu. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Borja García. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho este viernes que los informes que afirman que Israel tiene intención de retirar sus fuerzas del corredor de Filadelfia son absolutamente falsas. El corredor de Filadelfia es una ruta de 14 kilómetros de largo y 100 metros de ancho que pasa a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, desde la zona mediterránea hasta el punto situado frente al paso fronterizo de Kerem Shalom. Netanyahu insiste en que Israel debe permanecer en el corredor de Filadelfia y ha dado instrucciones a sus equipos negociadores en consecuencia. El objetivo de permanecer en este enclave es cortar las posibles rutas de suministros y armas para Hamás. Israel ha sostenido que cualquier posible acuerdo de alto el fuego con Hamás debe negar la oportunidad de fortalecerse desde Egipto a través del eje de Filadelfia. Pues precisamente mirando a Israel y a Hamás les contamos una nueva última hora, ojo, porque acaba de hablar el presidente de Estados Unidos, lo ha hecho en las redes sociales. Joe Biden acaba de anunciar que tanto Israel como Hamás han acordado un marco de alto el fuego. En las redes sociales, en su cuenta de X, ha mandado un mensaje sorprendente. Dice Biden: aún queda trabajo por hacer y son cuestiones complejas, pero ese marco ya está acordado tanto por Israel como por Hamás, después de que Biden presentara un acuerdo de alto el fuego hace varias semanas, se votara incluso en la sede de la ONU. Biden da la sorpresa en su cuenta de X, en las redes sociales, dice que aún queda mucho trabajo por hacer, que son cuestiones complejas, pero que tanto Israel como Hamás han acordado un marco de alto el fuego. Miramos también al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este viernes en la cumbre de la OTAN en Washington que no apoyará ningún acuerdo de cooperación entre la alianza e Israel hasta que se establezca una paz integral y sostenible en Palestina. Dice que en las actuales circunstancias, con la conciencia mundial saliendo a la calle para poner fin a los ataques a los civiles palestinos, es inaceptable mantener el apoyo a Israel. Es lo que remarca en una rueda de prensa celebrada en Washington. Erdogan ha instado a la comunidad internacional a aumentar la presión para establecer la paz mediante la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967. Un día más también miramos al Mar Rojo con nuevos ataques, pero esta vez no son los hutíes, esta vez son Estados Unidos y Reino Unido. Nos lo cuenta Borja García. Los hutíes afirman que las fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido han lanzado 3 ataques aéreos contra el aeropuerto internacional de Jodeiya, en la parte occidental del Yemen, una zona que está controlada por el grupo respaldado por Irán. Tras los ataques, la administración del aeropuerto condenó la acción de Estados Unidos y el Reino Unido y acusó a ambos países de violar las leyes internacionales. Consideramos a los países agresores, Estados Unidos y Gran Bretaña, totalmente responsables de atacar el aeropuerto y de la destrucción y los daños resultantes, así como de obstruir los esfuerzos para rehabilitar la zona, dijo la administración del aeropuerto en un comunicado. Desde el principio de 2024, la coalición liderada por Estados Unidos ha estado realizando ataques contra posibles posiciones hutíes en Yemen, en respuesta a los ataques de este grupo a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Pues pendientes en el Mar Rojo, ataques esta vez por parte de Estados Unidos y de Reino Unido. Miramos también a Corea del Sur. Ha dicho este jueves que va a comenzar a desplegar sistemas de armas láser diseñados para interceptar los drones norcoreanos que han causado preocupaciones de seguridad en el sur en los últimos años. La administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur dijo que va a desplegar al menos un sistema de armas láser antiaéreas llamado Blockeye a finales de este año y más en los próximos años. Según un comunicado de la agencia, el sistema Blockeye es capaz de lanzar ataques de precisión contra pequeños drones y multicópteros que se aproximan. El sistema, desarrollado por la empresa local Hanwha Aerospace, cuesta solo 2.000 wones, más o menos $1,50 por cada disparo.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha pedido este viernes a las autoridades de Corea del Sur que pongan fin a los juegos militares cerca de las fronteras con Corea del Norte y eviten una mayor escalada en la península de Corea. Decía Zaharova que su consejo es detener los juegos de guerra imprudentes, emprender el camino de la reducción de las tensiones y establecer la confianza mutua, que es la condición clave para una solución pacífica de los problemas de la península de Corea. Es lo que apunta Zaharova en una conferencia de prensa. También criticó a Seúl por advertir que va a reconsiderar su postura sobre la guerra de Ucrania, subrayando que tales medidas no quedarán sin respuesta. Por su parte, China ha advertido este viernes a la OTAN de que va a sufrir las consecuencias si la considera un enemigo hipotético, en una dura respuesta a las recientes declaraciones del secretario general Jens Stoltenberg. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, calificó las palabras de Stoltenberg de irresponsables y provocativas, cargadas de mentalidad de guerra fría y sesgo ideológico. El secretario de la OTAN había tildado al gigante asiático de desafío sistémico a la seguridad global durante la cumbre de la alianza celebrada este jueves en Washington. Lin Jian acusó a la OTAN de atacar el sistema chino e interferir en sus asuntos internos, además de distorsionar maliciosamente las políticas nacionales e internacionales de China y desviar la culpa en el tema de Ucrania. El Ministerio de Defensa de China ha declarado este viernes que los ejercicios conjuntos con Rusia que se están llevando a cabo actualmente en el sur de China tienen como objetivo impulsar los lazos entre ambos países y ampliar su capacidad para contrarrestar las amenazas. El Ministerio publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat destacando que los ejercicios actuales durarán hasta mediados de julio y tendrán como objetivo contrarrestar conjuntamente las amenazas a la seguridad marítima y mantener la paz y la estabilidad global y regional. Los países occidentales han señalado que ven con alarma una creciente cooperación militar entre Moscú y Pekín y acusan a China de ayudar a Rusia en el conflicto ucraniano. La OTAN ha calificado recientemente a China como facilitador decisivo de la guerra en Ucrania. Precisamente mirando a Rusia y a China, les contamos que un destacamento de barcos de la flota del Pacífico, formado por las corbetas Gronki y Resky, llegó al puerto chino de Sanyang para participar en los ejercicios navales conjuntos Cooperación Marítima 2024. Así lo informó el servicio de prensa de la flota. Anuncian que un destacamento de barcos de la flota del Pacífico, formado por las corbetas Gronki y Resky, llegó en escala de negocios al puerto chino de Sanyang para participar en el ejercicio naval conjunto de la Armada rusa y la Armada del Ejército Popular de Liberación, Cooperación Marítima 2024, es lo que apunta el servicio de prensa. Señalaron que en el muelle del puerto chino el destacamento de barcos fue recibido por representantes de las fuerzas navales del Ejército Popular de Liberación de China, la Embajada de Rusia y la administración local. Pendientes de la OTAN, de la cumbre, también, por cierto, el foco puesto en Joe Biden, más allá del acuerdo entre Israel y Hamás, preocupación entre los demócratas sobre su estado momental. Tienen en nuestro canal de Paralelo una comparecencia por parte del Pentágono, de la portavoz Sabrina Singh. Pueden seguirlo en nuestro canal de YouTube. Nosotros, como les decíamos, ponemos el foco en la cumbre de la OTAN, las conclusiones, mirando sobre todo a China. Nos lo cuenta Borja García. Los líderes de la OTAN concluyeron este jueves su cumbre con serias advertencias a China por el apoyo que presta Rusia y por el envío de material para su uso contra Ucrania. La OTAN garantizó su apoyo a Ucrania a largo plazo y les prometió un camino irreversible hacia su adhesión a la alianza. La cumbre, en la que se celebró el 75 aniversario de la alianza, sirvió para que los países miembros exhibieran su apoyo a largo plazo a Ucrania y se comprometieran a enviar 40.000 millones de euros para 2025 para abastecer de armamento a Kiev y cimentar su acercamiento a la OTAN. Todo lo que estamos haciendo, el mando, el compromiso financiero, más ayuda militar y más acuerdos de seguridad, ponen las bases para que Ucrania prevalezca y sirva de puente hacia la OTAN, aseguró el secretario general aliado Jens Stoltenberg en una rueda de prensa al término de la cumbre celebrada en Washington. Pues pendientes de las conclusiones de la cumbre de la OTAN, el foco puesto en China, también, por supuesto, en Rusia, en el apoyo a Ucrania, también su posible adhesión. Vamos a ver precisamente algunos de los momentos más destacados de esta cumbre en Washington, pendientes sobre todo del que ha sido el protagonista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ayer decía que no se iba a retirar, que es la persona más calificada. Lo escuchamos ya. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once and I will beat him again. Un Biden que además se reivindica como el mejor candidato después de cometer dos nuevos errores. Justo en la comparecencia con Zelensky, justo cuando le iba a dar paso, le presentó como presidente Putin en un evento de la OTAN, un evento para el pacto con Ucrania, donde decía que Ucrania
va a prevalecer. Como les decíamos, ha cometido su peor error seguramente en los últimos años. Confundía a Zelensky con Putin. Miren este momento. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Y este no fue el único error que cometió Joe Biden. También confundía el nombre de la vicepresidenta justo con su actual enemigo, justo con Donald Trump. Lo escuchamos. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once. And I will beat him again. Miramos ya la reacción por parte de Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha reaccionado con humor ante la nueva metedura de pata del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de que confundiera a Zelensky con Putin. Decía que Biden es un candidato prorruso. Previamente, Biden declaró a Vladimir Putin presidente de Ucrania en plena cumbre de la OTAN. Decía Zakharova que le parece que la infame intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos ya no se puede ocultar. Dice que hay un candidato prorruso que está controlado por la mano del Kremlin. Añade que están esperando a que Hillary Clinton hable sobre el ataque a la democracia de Estados Unidos y el informe del Departamento de Estado sobre el descubrimiento de la conspiración de terroristas nacionales. Es lo que escribía Zakharova en su cuenta de Telegram. Pendientes también de Polonia, les contamos que los países de la OTAN no están dispuestos a aceptar a Ucrania en la alianza en un futuro próximo, ya que no tienen intención de participar en las hostilidades en su nombre. Es lo que afirma el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, en el American Enterprise Institute de Washington. Decía Sikorski que los países de la OTAN no tienen ganas de hacer esto por ahora. Es lo que afirma el diplomático polaco, que echa por tierra las aspiraciones de Ucrania. Dice que la OTAN no tiene ganas de aceptarle en la alianza. Precisamente en Polonia, un avión de entrenamiento M346 Bielik acaba de estrellarse en un aeródromo de la ciudad de Gdynia, en el norte de Polonia. Es lo que informa este viernes el mando conjunto de las Fuerzas Armadas del país. Un vídeo del incidente aparecía en las redes sociales. La aeronave, que realizaba una figura acrobática, se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Según una televisión local, el piloto ha fallecido. El piloto se estaba preparando para un espectáculo que iba a tener lugar el sábado como parte de las celebraciones del 30º aniversario de la Brigada de Aviación Naval. Debido al accidente, todos los actos han sido cancelados. Miramos también al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que se ha reunido con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su complejo turístico de Mar-a-Lago, en Florida, después de la clausura de la cumbre de la OTAN. El encuentro, bautizado como Misión de Paz 5.0, se produjo tras su reciente visita a Moscú, donde se reunió con Putin. Esta reunión también fue descrita por Orbán como una misión de paz. Decía que ha sido un honor visitar al presidente Trump, con el que ha discutido formas de hacer la paz. Es lo que escribía en X, añadiendo que Trump va a resolver el conflicto en Ucrania. Hablamos ahora de Alemania. Del gobierno alemán ha afirmado este viernes que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha causado enormes daños con sus recientes viajes a Rusia y a China, donde se reunió con los respectivos presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, y su encuentro en Estados Unidos con el candidato republicano a la presidencia de ese país, Donald Trump. Decía Alemania que están en el día 12 y ha causado un gran daño. Es lo que apuntaba en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sebastian Fischer, a referirse a la recién comenzada presidencia del turno de Hungría del Consejo de la Unión Europea. Fischer agregó que en la última reunión del Comité de Representantes Permanentes los embajadores se lo dejaron muy claro al embajador húngaro y apelaron una vez más a la parte húngara que cese en sus intentos de obstrucción y ejerza su papel de intermediario honesto y cumpla con el deber de lealtad a la Unión Europea. Ojo, porque en Alemania la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas alemanas, han desarrollado un plan secreto que determina el curso de acción de las autoridades militares y civiles en caso de que sea necesario trasladar tropas de la OTAN al frente oriental de la alianza. Es lo que informa en las últimas horas el periódico Bild. Este plan se llamaba Operationsplan Deutschland y tenía, como sí, garantizar una arquitectura de defensa robusta, resistente y lista para el combate. Describe a Alemania como el punto nodal de la OTAN en Europa, cuya tarea principal será garantizar el traslado de cientos de miles de militares de la alianza al este y el suministro de tropas. Decían que esto significa que muchas calles y carreteras, así como la infraestructura portuaria, se utilizarán con fines militares y no para el transporte civil. Es lo que explica un representante del Ministerio del Interior alemán al diario Bild. Además, una de las tareas era la construcción de campos de prisioneros de guerra. Así lo confirmaba a la publicación un empleado de la Bundeswehr. Se presta especial atención a la cuestión de la defensa civil y las medidas para proteger a la población. El plan menciona determinadas rutas de transporte importantes como la autopista A2, que atraviesa el país de oeste a este y que, según la publicación, podría ser objeto
de posibles ataques. Hablamos también de la OTAN, de sus fuerzas que han interceptado barcos y aviones de la Armada rusa cerca del mar y el espacio aéreo de la Alianza esta semana, en medio de la reunión de líderes en Estados Unidos. Alemania dijo que el avión de combate Eurofighter Typhoon, en una misión de policía aérea de la OTAN, despegó para identificar 2 aviones rusos MiG-29 frente a las costas de Letonia, lo que mostraba un comunicado de la Luftwaffe. Los 2 cazas rusos volaban en el espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico sin un plan de vuelo ni contacto con el control del tráfico aéreo civil, es lo que apuntaba este miércoles la Fuerza Aérea Alemana. Por otra parte, el comandante de la Marina holandesa, el vicealmirante René Tas, dijo este lunes que 3 barcos rusos fueron escoltados a través de las aguas económicas exclusivas de los Países Bajos, que se extienden 200 millas náuticas desde la costa del país. Pendientes de más noticias, más actualidad, el foco puesto en Francia. Movimiento sorprendente por parte de Emmanuel Macron. Hacemos una pausa de 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, poniendo el foco en Francia, en el presidente francés Emmanuel Macron, que va a aprobar la dimisión del primer ministro Gabriel Attal el martes 16 de julio. Se lo informaba la emisora de radio francesa France Bleu, citando a una fuente. Según sus palabras, después Attal actuará como primer ministro en funciones hasta que se nombre un nuevo jefe de gabinete. La dimisión de Gabriel Attal será aceptada el martes por Emmanuel Macron tras el último Consejo de Ministros, según supo France Info, por un participante en esta reunión celebrada este viernes a eso de las 11:30 hora local. El presidente de la República rechazó la dimisión de su primer ministro el día después de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las que la coalición presidencial quedó segunda detrás del nuevo Frente Popular. El jefe de Estado le pidió entonces que permaneciera en Matignon por el momento para garantizar la estabilidad del país.
Pendientes también de Reino Unido, que recula. Gran Bretaña se ha visto obligada a aclarar que no ha dado permiso a Ucrania para utilizar estos SADOS para atacar dentro de Rusia en un momento diplomático complicado para Keir Starmer. Downing Street dijo el jueves que la política del gobierno no había cambiado con respecto al despliegue de misiles de largo alcance, a pesar de los comentarios del primer ministro que sugerían que estaba flexibilizando las restricciones sobre cómo se utilizan estos misiles. El gobierno británico ha permitido a Kiev disparar misiles contra objetivos en Crimea y Ucrania continental desde que fueron entregados el año pasado, pero ha prohibido al país utilizarlos para alcanzar objetivos dentro de Rusia. A los funcionarios les preocupa que tal medida pueda intensificar la guerra y arrastrar a Reino Unido hacia un conflicto directo contra Rusia. Miramos también a palabras por parte del presidente ruso. Vladimir Putin alerta sobre la central nuclear de Zaporilla. Dice que los ataques de las tropas ucranianas a la central nuclear siguen sin la respuesta adecuada de quienes apoyan a Kiev. Es lo que declaraba hoy el presidente ruso. Decía literalmente: ahora el enemigo ataca directamente a la central. Esto, por supuesto, requiere una atención especial por nuestra parte y, por desgracia, no atrae la atención de aquellas personas y fuerzas que hoy apoyan a Kiev. Es un gran error, es lo que indicaba Putin en una reunión con el jefe de la región rusa de Zaporilla. El mandatario aseguró que Moscú garantizará definitivamente la seguridad de la referida región. Pendientes también de la respuesta de Rusia a esta cumbre de la OTAN, una nueva escalada, nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha afirmado este viernes que el compromiso de la OTAN con Ucrania no garantiza un camino hacia la alianza, sino que conduce a un camino irreversible hacia el abismo. La OTAN utiliza y sigue utilizando a Ucrania para la confrontación geopolítica con Rusia, subrayaba Zakharova. También señaló que el principal resultado de la cumbre de la OTAN en Washington ha sido comprobar el estado mental del presidente estadounidense Joe Biden y ha acusado a los medios occidentales de manipular la información sobre la salud de Biden durante años. Zakharova afirmó que las imágenes mostraban los rostros horrorizados del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y del asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan en respuesta a los comentarios de Biden durante la cumbre de la Alianza. Y ojo, porque esto no es lo único que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. María Zakharova también ha asegurado que Moscú no está planeando atacar a la OTAN y que es la alianza la que estaba agravando las tensiones, en referencia a una declaración de la cumbre celebrada en Washington que afirmaba que Rusia sigue siendo la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados. Zakharova ha dicho que la OTAN estaba intentando justificar su existencia y reforzar el control de Washington sobre los satélites europeos. Los líderes occidentales han dicho en repetidas ocasiones que el presidente Vladimir Putin ordenará a sus militares ir más lejos y atacar a los países de la OTAN en Europa Central y Oriental si no se le detiene en Ucrania. Precisamente el Ministerio de Defensa ruso ha comenzado a suministrar activamente a las tropas carabinas automáticas y semiautomáticas para combatir a los drones. A los grupos que realizan tareas en la zona del Distrito Militar del Norte ya se le han entregado 700 unidades de armamento y su número aumentará. Es lo que apunta el jefe adjunto del departamento, coronel general Yunusbek Yekurov. Dice que ya tienen un suministro centralizado y que las carabinas se van a suministrar en grandes cantidades. Añade que si consideran cada grupo en su conjunto, solo en el último mes han suministrado más de 700 de estas modernas carabinas buenas, automáticas y semiautomáticas, y añaden que cada día esto aumentará. Si respondía a una pregunta relacionada con este asunto, con los drones ucranianos que siguen atacando a Rusia mientras Rusia suministra carabinas a sus tropas. Precisamente, mirando a Rusia, les contamos que va a suspender la cooperación pesquera con Japón en la zona de la isla Signalny de la cadena de las Kuriles menores debido a un incidente con un faro. Es lo que informa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Añade que la parte japonesa ha solicitado recientemente información a través de los canales diplomáticos en Moscú y Tokio en relación con el corte de energía en el faro situado en esa isla. Al mismo tiempo, nos ha recibido informes de averías de otros participantes en la navegación en esa zona. Añade que se ha exigido también a la parte rusa que reanude su funcionamiento estable para apoyar la navegación segura, incluida la recolección de laminarias por parte de los pescadores japoneses, según indicaba el Ministerio. En este sentido, añade que la parte rusa, con el fin de prevenir posibles incidentes, ha decidido suspender la pesca japonesa en la zona de la isla Signalny a partir del 15 de julio hasta que se complete el mantenimiento preventivo programado en el faro.
Hablamos también de Ucrania. Ha insistido hoy en la necesidad de que sus aliados le permitan golpear de manera sistemática objetivos militares y estratégicos dentro del territorio de la Federación Rusa, después de que Kiev no lograra una decisión favorable de sus socios en este sentido en la cumbre de la OTAN de Washington. Decía, por supuesto, no estamos hablando de atacar por atacar de manera simbólica, ejemplarizante y aislada, lo que escribía en su cuenta de X el asesor presidencial Mikhailo Podolyak. Ucrania precisa de la posibilidad de destruir de manera sistemática infraestructuras militares o relacionadas con el esfuerzo de guerra ruso. Es la justificación por parte de Ucrania. Entre los objetivos prioritarios, Podolyak mencionó las bases aéreas en las que está situada la aviación estratégica rusa, desde la que se lanzan los misiles contra el territorio ucraniano. El asesor de Zelensky citó también como prioritarios los ataques a las infraestructuras de producción militar rusas. En Ucrania, mirando también a los F-16, ojo porque la agencia Bloomberg cuenta que van a recibir menos este verano debido a la barrera lingüística de los pilotos y la compleja logística en la entrega de repuestos. Es lo que informa Bloomberg citando a fuentes. Según algunos datos, Ucrania solo podrá formar un escuadrón de 15 a 24 aviones de los 300 previstos. Otra fuente dijo que Kiev podrá recibir unos 20 combatientes hasta finales de año. Otro problema es la capacidad de Rusia para atacar las pistas de aterrizaje, es lo que apunta Jim Townsend, investigador principal del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense. Añade que estos aeródromos serán objetivos buenos y jugosos y los rusos ya han atacado a alguno de ellos simplemente como bienvenida a los F-16. También señaló que ambos bandos en conflicto prefieren utilizar drones y Rusia ha logrado reforzar sus sistemas de defensa aérea, lo que una vez más pone en duda la conveniencia de enviar un gran número de aviones a Kiev. Desde Finlandia, el Parlamento finlandés ha aprobado este viernes una ley que otorga a los guardias fronterizos el poder de bloquear a los solicitantes de asilo que cruzan desde Rusia después de que más de 1.300 personas llegaran al país, obligando a Helsinki a cerrar su frontera. Finlandia ha acusado a Rusia de utilizar la migración como arma al alentar a decenas de inmigrantes de países como Siria y Somalia a cruzar la frontera, una afirmación que Rusia insiste en negar. Hablamos ahora de Arabia Saudí, de las relaciones entre Arabia Saudí y Rusia. Pasan por buenos momentos. Riad parece hoy estar mucho más cerca de Moscú que de Washington y por ende más cerca de Rusia que de la Unión Europea. Una prueba más de ello ha sido la última amenaza económica del Reino Saudí a los países europeos. Arabia Saudí posee miles de millones de euros en activos financieros europeos que han sido adquiridos durante años de superávit por cuenta corriente logrados gracias a las ventas de petróleo. Ahora Riad amenaza con generar un terremoto financiero en Europa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues se lo cuento vendiendo bonos franceses, por ejemplo. Si Bruselas y el G7 deciden confiscar definitivamente la porción de activos rusos congelados. El gran temor de Bruselas es que otros países con fuertes superávits exteriores sigan la estela de Arabia Saudí. Según fuentes de la agencia Bloomberg, Arabia Saudí habría insinuado en privado este año que podría vender algunas tenencias de deuda europea si el G7 decide confiscar los casi 300.000 millones de dólares de los activos congelados de Rusia. Miramos también a los BRICS. Les contamos que Rusia, junto con sus socios extranjeros, tiene la intención de aumentar el uso de las monedas nacionales en los pagos del comercio exterior y aumentar la seguridad y la eficiencia de dichas transacciones. Es lo que declara la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, en la sesión plenaria del 10º Foro Parlamentario de los BRICS. Dice que entre 2021 y 2023 la participación de rublo en los pagos de las exportaciones rusas aumentó casi 3 veces, alcanzando el 39%. En general, añade que su país ha aumentado el uso de monedas nacionales en los pagos con países amigos hasta el 75% y a partir de ahora, junto con los socios extranjeros, aumentaremos el uso de monedas nacionales en los pagos de comercio exterior, aumentando la seguridad y la eficiencia de tales operaciones. Mirando a los BRICS, hablamos también precisamente de uno de los puntos focales dentro de su desdolarización. Hablamos de la onza de oro, que hoy el activo refugio por antonomasia ha llegado a subir hasta un 2,25% a la hora del cierre de las bolsas europeas, después de situarse en un máximo intradía de 2.424 dólares, después de conocerse el descenso de la inflación en Estados Unidos, lo que da pie a los inversores a esperar recortes de tipos de interés más tempranos por parte de la Reserva Federal. Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la onza de oro registraba una ligera subida del 0,3%, llegando al entorno de los 2.380 dólares, pero la publicación del indicador de precios en Estados Unidos ha hecho que el metal se haya disparado por encima del nivel de los 2.400 dólares, vislumbrando así los máximos históricos cosechados el pasado 20 de mayo en los 2.450 dólares.
Miramos también a CaixaBank. Les contamos que lanza un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros con el objetivo de reducir capital social mediante la amortización de los títulos adquiridos. La entidad ha recordado que la autorización para reducir capital social se obtuvo en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024, celebrada el 22 de marzo en segunda convocatoria y que podría ejecutarse en una o varias veces hasta la próxima Junta General Ordinaria del 2025. Es lo que muestra el comunicado a la CNMV. La entidad ha explicado que el número máximo de acciones a adquirir en este programa va a depender del precio medio al que tengan lugar las compras. En todo caso, los títulos que se compren no podrán exceder el 10% del capital social de la entidad cuando se sumen las acciones propias que CaixaBank tenga en cada momento. Miramos también a la actualidad nacional. Pasa, por supuesto, por el líder de Vox, Santiago Abascal, que confirmaba este jueves que su formación va a salir de los gobiernos de coalición con el Partido Popular en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León, y reiterará el apoyo parlamentario en Baleares, donde los populares gobiernan en minoría, para pasar a ser una oposición leal y contundente en las regiones citadas. Anunció que ponía sobre la mesa como la dimisión de los vicepresidentes de Vox en estas comunidades, tras acusar al líder del PP de obligar a sus varones autonómicos a pactar el reparto de menores extranjeros no acompañados. En una conferencia de 5 minutos en la que el líder de Vox volvía a situar como su principal enemigo político al presidente Pedro Sánchez y acusaba a Feijóo de pactar permanentemente con el jefe del Ejecutivo, al que ha calificado como un autócrata. Le escuchamos. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, un Santiago Abascal que ponía las cartas encima de la mesa. Hoy ha habido respuesta contundente también por parte de Feijóo. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos. Enseguida volvemos con el análisis con los expertos en su casa, Negocios Televisión.